Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y gozo de corazón, dijo Jeremías. Y también nosotros, porque encontrar las palabras de Dios es encontrar alimento, fortaleza y sentido para nuestra vida. Por eso, reavivados por su palabra, nos convoca diariamente para alimentarnos de la palabra del Señor. Cada día nos dedicamos a un capítulo diferente de la Biblia. Hoy nos concentramos en el capítulo 6 del libro de Ezequiel. Pero antes oramos. Señor y Padre nuestro, bendícenos al meditar en tu palabra, condúcenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 del libro de Ezequiel nos encontramos con una profecía contra los montes de Israel, es decir, una profecía contra Israel mismo y especialmente a partir de su idolatría. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel y profetiza contra ellos. Diles, escuchen, cerros de Israel, la palabra del Señor. Esto dice el Señor omnipotente a cerros y colinas, a ríos y valles. Haré que venga contra ustedes la espada y destruiré sus lugares de culto idolátrico. Despedazaré sus altares, haré añicos sus quemadores de incienso y haré también que sus muertos caigan frente a sus ídolos malolientes. Profecías contra los cerros, contra las montañas, contra los altos. En muchos de esos lugares es donde tenían edificados esos altares, donde hacían esos rituales y esos cultos que se oponían y que nada tenían que ver con la adoración del verdadero Dios de Israel. Sí, delante de sus ídolos malolientes arrojaré los cadáveres de los israelitas y esparciré sus huesos en torno a sus altares. Es decir, que la presencia del juicio de Dios impactaría no solamente sobre los altares, sino también sobre quienes hicieron parte de esos cultos idolátricos que reemplazaban la adoración al verdadero Dios. No importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas y sus lugares de culto idolátrico serán devastados. Sus altares quedarán completamente destrozados, sus ídolos malolientes hechos un montón de ruinas, sus quemadores de incienso hechos añicos, todas sus obras desaparecerán. Su propia gente caerá muerta y así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Una obra de juicio contra los altares y contra los adoradores de falsos dioses, es decir, de ídolos. Ídolos que eran dioses, pero que no podían actuar. No podían actuar ni para salvar a quienes le adoraban, ni tampoco para salvarse a sí mismos. En el versículo 8 comienza algo así como una luz de esperanza. Pero yo dejaré que algunos de ustedes se escapen de la muerte y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Versículo 9. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos malolientes. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que no en vano yo, el Señor, los amenacé con estas calamidades. Quiere decir que en medio de tantos que serían alcanzados por la acción del juicio, hubo algunos que evidentemente no estaban ligados a esa idolatría y que serían alcanzados por la misericordia del Señor, serían esparcidos y desde donde fueran esparcidos como sobrevivientes, se acordarían de aquel que les había dado esa oportunidad. En el versículo 11 se reitera una amenaza y un lamento. Así dice el Señor omnipotente, aplaude, patalea y grita. Felicitaciones por todas las terribles abominaciones del pueblo de Israel.
morirán por la espada, el hambre y la peste. Versículo 12. Quien esté lejos perecerá por la peste, quien esté cerca morirá a filo de espada, y el que quede con vida se morirá de hambre. Así descargaré sobre ellos toda mi ira. Recuerden que se trata de una profecía, y alguien podría cuestionar, si acaso cabe la expresión, a Dios por las amenazas. Pero en realidad es un mensaje de amonestación, de prevención. Para evitar que lleguen a esa situación, el Señor dice cuáles serían las consecuencias de un culto idolátrico. El versículo 13 habla de sus muertos. El versículo 13 termina diciendo que la justicia de Dios hará que sea conocido quién es el soberano del universo. El versículo 14 dice: extenderé mi mano contra ellos y convertiré en tierra desolada su país y todo lugar donde habiten, desde el desierto hasta Riblá. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Lo que resulta inexplicable en esta historia, que no se trata de paganos que ofrecían cultos idolátricos a sus dioses. Se tratan del mismo pueblo de Dios, que habiendo abandonado a su Hacedor, al centro y originador de sus vidas, van detrás de dioses creados por sus manos o imaginación que nada pueden hacer, ni por ellos mismos, porque son dioses inexistentes, y tampoco para ayudar a sus adoradores. Pasó el tiempo, muchos años de esta historia, y hoy también hay quienes ofrecen, en lugar de ofrecerle a Dios, pleitesía, un culto de adoración a falsos dioses, ídolos manufacturados por la propia mano o inventiva humana. Llámese dinero, llámese trabajo, llámese internet, llámese placeres, llámese como se llame. Todo asunto, toda persona, toda acción que ocupa el lugar de Dios y lo despoja a Dios del primer y único lugar que le podemos dar en la vida, entonces se está transformando en un ídolo. Por algo, hasta en los mandamientos, el mensaje de Dios es claro. Dice que no nos hagamos imagen de nada y que no adoremos nada de esas imágenes. La adoración es solamente, directamente a Dios. Jesús lo dijo también con claridad. Ha llegado la hora, y hora es, está escrito en el Evangelio según San Juan, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Me pregunto, ¿usted quiere ser un verdadero adorador del verdadero Dios? Entonces, pídale a Dios, dígale a Dios lo que quiere ser y busque su ayuda.
Padre nuestro que estás en los cielos, aprendiendo de esta historia de los días de Ezequiel, nosotros queremos adorar de espíritu y de verdad al único y verdadero Dios. Adorarlo al ofrecerle la alabanza, los cantos de nuestra vida, al ofrecerle nuestra vida en obediencia a tu palabra, al seguir tus enseñanzas y al hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos, todas sus necesidades, quehaceres, ocupaciones y responsabilidades, y haz de todos nosotros verdaderos adoradores del verdadero y único Dios. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía amable en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.